Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, esta cita dominical con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento. ¿Qué tal, don Danilo? Muy bien, como todas las veces, buenos días. Muy buenos días, esta es la agenda que le proponemos hoy. Aciertos y desaciertos en el camino de la recuperación económica. Carlos Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio, nos dice, ¿vamos bien o mal? El Panamá político, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Una radiografía de liderazgos con Michel Doens. Escándalos, un tuit decía que ya alcanzamos la impunidad de rebaño. Un debate con Juan Antonio Ducré y Alfonso Fraguela. El panameño y los panameños, así en individual y en colectivo. ¿Cuánto nos ha cambiado la crisis, la pandemia? La doctora Natacha Wolkowinsky, psicóloga, y Enoc Adames, sociólogo, nos acompañan. Y cerramos con una mirada hacia el futuro, el gran reto, la vacunación masiva de julio. El doctor Eduardo Ortega Barría de Senacid estará con nosotros. Bien, esa es la agenda para hoy. De inmediato iniciamos el ciclo de entrevistas. Michel Doens, él es dirigente del Partido Revolucionario Democrático y nos acompaña. Don Michel, buen día, bienvenido a Debate Abierto. Buenos días, Hugo, y gracias por la oportunidad que me brindas. ¿Qué lectura tiene usted del país político en este momento? ¿Perdona? ¿Qué lectura tiene usted del país político en este momento? Bueno, en este momento la lectura política que hay es de mucha confusión, de falta de claridad política en la conducción del gobierno, de un desgaste muy grande en el propio gobierno, en su gestión de gobierno, por la ausencia de un aparato político que ayude a gobernar. Y además de eso, un espacio que se ha venido perdiendo y que ha venido ganando gente opositora a nuestro gobierno, fundamentalmente la figura de Ricardo Martinelli. Creo que esa es la característica fundamental que está viviendo la vida política del país. Ahora bien, cuando los gobiernos ya tienen su segundo año, uno tiene una idea de cómo van a ser recordados. Es decir, ya Ernesto Pérez Valladares, por ejemplo, ya había puesto su sello, ya uno tenía una idea de cómo iba a ser recordado. Lo mismo que doña Mireya, el señor Endara, Torrijos, etcétera. En el caso de don Laurentino Cortizo, ¿cómo cree usted que será recordado este gobierno? Por una limitación en el manejo político, por una concepción política y un método político realmente inadecuado, por una ausencia en propiciar debates, en propiciar discusiones sobre temas fundamentales, por no haber enarbolado una bandera que pudiese unificar por lo menos en uno o en dos temas a la nación panameña y permitir que el país se condujera en una sola dirección, por lo menos en esos temas fundamentales. Yo caracterizo al gobierno realmente como un gobierno con falta de pericia política. Ahora bien, cuando usted habla de la ausencia de debate, nosotros se lo hemos comentado a algunos voceros gubernamentales y ellos operan bajo la filosofía de que el trabajo mata lengua. Es decir, para ellos, más que estar discutiendo temas políticos, ellos sienten que esa es una pérdida de tiempo, que el trabajo que están haciendo es tan bueno que eso va a traer satisfacción a la población. ¿Qué lectura tiene usted de esta filosofía? La lectura es que cuando la gallina pone el huevo se cacarea. Aquí pareciera que no hay ni huevo ni hay cacareo. Porque sin tener claridad, por lo menos el partido, la presencia del partido en la Asamblea Legislativa y el propio gobierno sobre los temas fundamentales y tener una presencia permanente, estable y significativa de sus ministros, de la dirección del partido, la del propio Cortizo, eso trae como consecuencia que haya un vacío. Entonces, si esa es la concepción, definitivamente que no es una concepción política. Sencillamente
es una ausencia de conducción política que le está haciendo mucho daño al gobierno y por supuesto el PRD paga, sin tener vela en el entierro, el costo de ese deterioro político como consecuencia de ese método y de esa concepción política para conducir el país. Ahora, el mayor tramo de gobierno queda todavía, 3 años. Recordemos que cumple 2 años dentro de algunas horas nada más. ¿Ese está a tiempo de dar un cambio, de un giro de timón? ¿Usted cree que hay ese entendimiento o esa oportunidad? Mira, lo que pasó en la Asamblea Legislativa te está diciendo que no va a haber ningún cambio. En la Asamblea Legislativa bien pudo haberse hecho un proceso como el que se hizo, pero sin necesidad de que esto tuviese una trascendencia negativa, como la veo yo en la percepción de muchas personas. La Asamblea Legislativa efectivamente es un ente que está separada del gobierno, pero tiene que actuar en armónica colaboración. Y lo que nosotros lo estamos viendo es que aquí en vez de unificarse las fuerzas del gobierno, las fuerzas del partido y las fuerzas de la Asamblea Legislativa, aquí lo que estamos viendo es que hay ausencia de ese criterio de unidad. Y entonces eso trae como consecuencia como si en el propio partido y si entre el gobierno de Nito y el gobierno y el partido hubiese calle abajo y calle arriba. Eso es percepción. Yo creo que si se sale a explicar, si se sale a debatir, si se sale a dar docencia sobre lo que es la política nacional, esas percepciones se neutralizan. Pero ya te digo, si no hay debate político, si el gobierno, sus voceros no están en los medios, si estamos viendo cosas que están pasando, que la percepción de la ciudadanía es que hay actos de corrupción en el manejo, por ejemplo, de bolsas de comida y de vales de comida, y se deja de ver el efecto que ha hecho el Ministerio de Salud, el personal de salud, para atacar la pandemia de manera tan profesional y tan efectiva como lo han hecho. Entonces, falta dirección política y a mí me da mucha tristeza decirlo, que en la presidencia no hay conducción política. Usted habla de la ausencia de criterio de unidad. Sin embargo, el PRD, el CEN, para ser específico, y algunas de sus estructuras de poder, CDN, etcétera, se han pronunciado en los últimos 2 meses apoyando la gestión de Laurentino Cortizo. No esperaba que hubiese una especie como de matrimonio, porque había un divorcio. Muchos sectores decían la oposición del PRD es el PRD. Pero después de esas movidas sucede lo que usted dibuja en la Asamblea. ¿Hay matrimonio? ¿Usted ve un matrimonio cercano? ¿Esos pronunciamientos tendrán algún impacto o los hechos lo están desdiciendo? Cuando se tiene que sacar un comunicado para decir que se apoya al gobierno de Nito Cortizo, eso suena como una especie de cacofonía política, porque teóricamente ese es el partido del gobierno. Y cuando usted llega a decir que el PRD apoya a Nito Cortizo y a su gobierno, eso no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que si hay un alejamiento entre hacer política de manera unificada entre Cortizo, la Asamblea y el PRD, esto trae como consecuencia de que lo que se esté proyectando es que no hay esa unidad. Entonces hay que romper esa percepción con la práctica política. Yo te digo, no tiene ningún sentido que el PRD diga que apoya a su gobierno cuando ese es el gobierno del PRD, por lo menos teóricamente hablando. Pero cuando eso se hace es porque hay una percepción de que eso no es así. Porque aquí han pasado, y te pongo 2 ejemplos, 2 hechos fundamentales. Uno, cuando se pasó las reformas constitucionales por encima del partido y fue directamente a la Asamblea Legislativa sin un debate en el PRD. Una tarea tan fundamental, tan elemental que tenía que expresarse el punto de vista del partido, eso no se tomó en consideración. Y lo otro fue cuando se firmaron el famoso CROAN, que eran las bases para generar bases militares norteamericanas, eso tampoco se discutió en el partido. Entonces, cuando algunos dirigentes salen o salimos a hacer una crítica como esta, que tiene que haber debate, que si quieren que el PRD apoye la gestión del gobierno, pues por lo menos que el PRD se sienta que es el partido realmente del gobierno. Y para eso tú tienes que activar toda una serie de mecanismos, como la hizo el Toro, como la hizo Martín, en el sentido que los temas fundamentales se discutían, se aprobaban, se echaba hacia adelante como un solo puño. Eso es realmente tener un sentido de gobernación.
La tesis es de que el gobierno no quiere cogobernar con nadie. Si es que el problema de cogobernar no significa que hay que consultar, que hay que debatir. Omar Torrijos, que era Omar Torrijos era un hombre que escuchaba a todo el mundo, que generaba debate, que ponía a los distintos sectores del país a conversar sobre temas fundamentales. Y eso no era cogobernar. Eso sencillamente era nutrirse de la sapiencia de mucha gente para después él, en la soledad de su conciencia, como jefe de gobierno y como líder político del país, tomar su decisión. Pero ya te digo, aquí se están confundiendo muchas cosas y eso es por falta de pericia política. Ahora bien, usted habló de la elección, la nueva junta directiva de la Asamblea, se da un acercamiento, una alianza por lo menos para la elección del señor Cristiano Adames y llevarlo a la presidencia de la Asamblea. Se suma Cambio Democrático. Ese ajedrez político que se está jugando en la Asamblea, ¿cuál es su lectura? Mi lectura es que ese es una característica fundamental de un órgano del Estado, donde allí convergen las distintas fuerzas políticas y ese es el foro donde las fuerzas políticas ejercen lo que es su mandato. Allí tú te vas a encontrar, como en todos los parlamentos del mundo, como en todos los senados del mundo, conversaciones, porque hay temas que son fundamentales que se tienen que debatir entre la corriente política que forma la Asamblea Legislativa para tratar de sacar una posición que ayude al país en una política determinada. Entonces yo lo que creo que escoger una directiva de la Asamblea Legislativa, que se conformen las comisiones y todas cosas que son inherentes a este órgano, ese es un problema de la Asamblea. Y al final, sea quien sea, va a tener que relacionarse y buscar coordinaciones con el órgano ejecutivo y con los demás órganos del Estado. Así que esa es una potestad de los legisladores, que si bien es muy criticada en todas partes del mundo, funciona de esa forma porque para eso son los parlamentos, para parlamentar, para discutir, para llegar a acuerdos, para escuchar a los lobistas y para poder tener una idea entonces cabal de las decisiones que se van a tomar. Ahora, si bien es cierto, es una decisión soberana de las bancadas, de los diputados, tomar la dirección que a bien tengan, usted hace un rato dijo que lo que estaba haciendo el Ejecutivo perjudicaba al PRD. Toda acción política tiene un impacto. ¿Lo que está pasando en la Asamblea beneficia o perjudica la imagen del PRD? Bueno, yo lo que pienso que eso va a depender ahora de los resultados de esta Asamblea, de este periodo. Aquí el centro de atención en el país ha sido la pandemia y las consecuencias que la pandemia ha tenido en materia económica y en materia social, en el empleo, en la producción. Yo creo que esos son los grandes temas que se tienen que debatir, y si el gobierno despierta de ese letargo y retoma realmente la posibilidad de una conducción política efectiva, las cosas tienen que hacerse en función de seguir atacando la pandemia, seguir resolviendo los problemas sociales de aquellas personas que han quedado en estado de indefección, que no trabajan y que hay que ayudarlos. Ese es el papel del Estado a través de las políticas sociales. Y por otra parte, la recuperación económica. Esos son los tres grandes ejes, donde colateralmente está el problema de la Mini Panama Ports, que pueden permitir realmente generar una bandera de unidad, y de unidad, cuando te digo, no solamente del PRD, de la Asamblea y del gobierno, sino unidad nacional, porque todo el mundo quiere salir de este problema de pandemia, de falta de empleo y de la situación que hay para recuperar la economía. Eso puede ser una buena bandera para establecer entonces un mecanismo y una concepción para recuperar el país. Lo demás son nimiedades, son cosas que adornan el espectáculo político. Para mí esa es la idea central, y en ese sentido creo que todavía el gobierno tiene la oportunidad, y el señor Cortizo tiene la oportunidad de rumbar al país. Ahora bien, evidentemente usted no califica bien al gobierno Cortizo. Usted habló de desgaste, de falta de coherencia política, habló de falta de liderazgo. Si tuviera que ponerle una nota al legislativo, ¿cuál sería? Bueno, el legislativo siempre ha tenido una nota muy baja, ya ha tenido una percepción muy baja. Y yo creo que el legislativo debiese, sus líderes, tomar también conciencia que ellos tienen un rol fundamental que jugar en el país y elevar más la calidad del debate, e incluso presentar una agenda en la dirección en la que te he
manifestado Hugo de cuáles son las tareas fundamentales, y ya si la tarea no viene del Ejecutivo, entonces que sea el Legislativo quien ponga la agenda nacional, porque hay líderes de todos los partidos y hay líderes que también tienen sus intereses políticos y tienen sus perspectivas políticas. Aquí el final de todo esto es que la clase política está pagando un precio muy alto, donde se están cuestionando a los partidos, se están cuestionando a los políticos, y lo cierto es que hay una buena oportunidad de salir de este atolladero y que todos nos empinemos y unidos podamos realmente sacar al país de manera unitaria del ataque que tenemos como consecuencia de la pandemia. Yo pienso que la Asamblea no está mejor por supuesto, que el gobierno de Cortizo, pero también tiene la oportunidad de generar una agenda política, e incluso con los partidos políticos que están allí en la Asamblea, y que entonces que sea algo de afuera hacia el Ejecutivo. Mire, esta es la agenda que nosotros queremos discutir y para cambiar el rumbo del país y para solucionar los grandes problemas nacionales. Bien, mala nota para el Ejecutivo, mala nota para el Legislativo y el Judicial. Mala nota para el Judicial también. Yo creo que aquí la justicia panameña está muy cuestionada. Y ahí están los hechos que hablan por sí solos, problemas en la Corte Suprema, problemas con jueces penales. El órgano, el Ministerio Público ya renunció un procurador. Yo pienso que hay temas que sí se tienen que resolver, pero creo que ahora mismo entrar a ver esos temas no es priorizarlo de la manera más correcta. Aquí el problema es que la gente se nos está muriendo, la gente se nos está enfermando, la pandemia está arreciando a nivel internacional. Entonces ese tema y su secuela, la parte económica y la parte social, a eso es que hay que entrarle y olvidarnos ahora mismo de nuestros problemas nuestros problemas históricos, como es la calidad de la justicia y la calidad política en la Asamblea Legislativa, y empinarnos con un sentido patriótico a resolver estos temas que son los fundamentales, mientras que los otros en el camino se irán resolviendo. Yo pienso también que un problema que hay algunos que están pensando en elecciones, están pensando en congresos, están pensando en cómo se toman los partidos, están pensando en cómo preparan los candidatos, y aquí el problema prioritario es el problema de la coyuntura, de la pandemia, del problema económico, del problema social. Fíjese que usted apunta muy bien que el problema es la coyuntura de la pandemia, pero tenemos 3 órganos del Estado que hemos tratado de hacerle una radiografía porque todos juegan un papel frente a esa pandemia. Y le hablaba al final de justicia porque aquí se han dado escándalos. ¿Usted siente que la justicia ha respondido de acuerdo a la exigencia del momento? Ha habido escándalos de corrupción. De hecho, que para nada. Pero eso ha sido así en los últimos 25 años. Y ahora que tenemos una situación más grave aún, yo pienso que la prioridad es atender lo que es más grave. Y lo demás lo veremos viendo en el camino. Pero ahora mismo es salvar las vidas, es atender a los enfermos, a los que están en contagio, proteger a los que no han sido contagiados y ver qué vamos a hacer con la gente que no ha podido regresar a sus trabajos. Y ver entonces cómo va a ser la recuperación económica. Es allí entonces donde tenemos que meterle la mano al tema de las minas a Panama Port, porque allá hay riquezas que pueden ayudarnos a salir de esta situación, y son temas que yo estoy seguro que van a unificar a la clase política y van a unificar a todos los sectores sociales del país, por lo menos a una gran mayoría. Pero ya te digo, es la falta de pericia política en la conducción del Estado lo que está haciendo esto se pueda convertir en una crisis mucho más grave. Fíjese que siempre he tratado de llevar esta conversación enmarcado en la radiografía de los 3 órganos, porque ahora usted habla de recuperación. No es posible recuperación económica si no hay justicia, si la justicia no juega su papel, si los diputados no están, qué sé yo, en sintonía con la realidad actual y qué hacer para darle herramientas a esa inversión, y por supuesto si el Ejecutivo no es un facilitador de la inversión. Ahora, usted utilizó una frase: está siendo cuestionada la clase política. Ese es un hecho, no solo en Panamá, es un fenómeno mundial. En Panamá se dice, es la hora de los independientes. ¿Usted coincide con eso o no? Eso está por verse, Hugo, porque yo no estoy viendo las próximas elecciones en el vacío. Como es la característica de nuestro país, cuando llega la época de elecciones, la cultura política
panameña, todo el mundo se olvida de todos los demás y entra como si fuera esto de un carnaval. Pero las cosas serias, las cosas fundamentales, las cosas trascendentales del país, eso está por encima de todo. Yo no cuestiono que no haya actividad política, yo no cuestiono que los partidos no se estén preparando, yo no cuestiono que todo aquel que tenga una aspiración política se mueva en esa dirección. Pero por encima de todo eso están ellos mismos, porque la pandemia no está tomando en cuenta quién está en el Ejecutivo, quién está en el Legislativo y quién está en el Poder Judicial. Cuando te ataca a todos. Esto es una guerra. Y no se ha querido entender que frente a una guerra hay que tomar medidas. Que hay que tomar medidas de austeridad, que hay que tomar medidas de contención del gasto, que hay que tomar medidas para priorizar el problema fundamental, que es atender todos estos temas que hemos visto. Y para eso se requiere entonces, Hugo, más calidad política en la conducción, más liderazgo. ¿Y en quién recae la tarea fundamental? En el señor Cortizo. El PRD había estado en democracia, en alternabilidad del poder, es decir, gobernaba un grupo, venía el PRD, gobernaba otro grupo, venía el PRD. Sin embargo, para que llegara el PRD nuevamente al gobierno, tuvieron que pasar 2 administraciones. La pregunta es, mirando a futuro, ¿se atreve usted a ensayar la posibilidad de que el PRD regrese al poder en el 2024? ¿O tendrá que esperar un periodo, 2, 3? ¿Cuánto tendrá que esperar el PRD Así para como están las cosas, yo veo muy difícil que el PRD repita, como están las cosas. Yo me fundamento en los estudios que se hacen sobre la opinión pública y los temas políticos fundamentales. El gobierno no está bien calificado, el presidente no está bien calificado, la percepción de corrupción es muy alta. El país no se sabe cómo se va a hacer la recuperación económica. Todo esto trae como consecuencia que la gente esté viendo al gobierno como un gobierno que no está siendo eficaz. Pero al final, ¿quién paga los platos rotos? El PRD, que dicho sea paso, tampoco está gobernando, porque las decisiones políticas no se toman con el PRD ni se toman con la bancada, sino que se toman a espaldas del PRD y a espaldas de la bancada. Si eso no se resuelve, y tú lo has dicho muy bien, faltan 3 años, es decir, introducir un método político distinto, una forma política distinta de conducir al país, el PRD definitivamente que en esas condiciones no va a ganar las elecciones. Pero si se aprovechan estos 3 años para unificar a todos los estamentos políticos del poder y para brindarle una propuesta a la opinión pública nacional y a todo el país sobre la recuperación de Panamá, de su economía, de la situación social, y a ganarle la guerra a la pandemia, yo pienso que el PRD va a estar en condiciones de dar una buena batalla. Pero si seguimos por este camino, yo creo que no va a ser, pero muy, muy difícil ganar unas elecciones. Gracias, don Michel, por estar en Debate Abierto. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día. Don Danilo Toro, ya usted ve, CAFA al Ejecutivo, un CAFA también al Legislativo, CAFA a los políticos, CAFA al Judicial. A todo le dio un coscorrón, don Michel Doens. Bueno, lo que el experimentado Michel Doens acaba de hacer, utilizando las propias estructuras de su planteamiento, es que le diagnosticó contagio por COVID a la estructura de poder político. Le diagnosticó eso, que el poder político en su expresión de poder, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo, lleguen al cuarto de urgencia y tengan riesgo de perecer por ese COVID del que han sido contra ese COVID político que sufren, él lo deja entrever por la posibilidad de cambio que haya a 3 años de diferencia para la fecha de cumplimiento de este periodo. Pero el tono de sus palabras, y dejo esta parte de su diagnóstico, falta una mejor calidad de conducción política. Eso fue el centro de la botella al que él apuntó. Oiga, golpes fuertes, argumentales, pero su metáfora más fuerte todavía. Así es. Gracias, don Danilo. Vamos a una pausa y regresamos en segundos. Los aciertos y desaciertos en el camino a la reactivación o recuperación económica es el tema. Nos acompañará Carlos Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio, en segundos. Ponemos en perspectiva el tema económico. Nos acompaña Carlos Fernández, expresidente de la Cámara
de Comercio. Bienvenido, señor Fernández. Buenos días, Hugo, y feliz día al padre, a todos los padres, hoy domingo. Oye, hemos pasado el programa y no hemos felicitado a los padres, don Danilo. Se nos fue eso. Es que el programa de hoy ha sido muy sui generis. Qué leve detalle, ¿no? Qué leve detalle. Bueno, aquí entre padres, ¿qué le podemos decir a los padres? Felicidades en este día. Oiga, don Carlos, me resuenan en los oídos el segmento anterior. Hablamos con don Michel Doens, se le ponía mala nota al liderazgo ejecutivo, mala nota al legislativo, mala nota al judicial. ¿Usted cómo ve esas malas notas? ¿Usted las comparte? Las malas notas es para todos los panameños. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Las malas notas es para todos. A ver, ¿por qué? Yo pienso que hoy en día tenemos los gobiernos que nos merecemos, nosotros mismos los escogemos, tenemos el liderazgo que tenemos porque nosotros mismos lo decidimos, y si hay una mala nota para todas esas personas es porque nosotros los panameños lo permitimos. Entonces, siempre se puede tomar un giro de timón para hacer las cosas de una manera distinta, de una manera diferente. Hoy en día está el tema caliente, el tema de la bendita constituyente, y te digo la verdad, pensándolo ayer que me llamaste, me quedé pensando, bueno, la verdad que estoy a favor o estoy en contra. O todo lo contrario, como decían algunos. Ni lo uno ni lo otro, no sé. La verdad ¿A qué conclusión llegó? La verdad que hay posiciones encontradas. Tú puedes encontrar razón de un punto de vista y puedes encontrar razón en el otro. Todos los países que hemos visto hacia el sur, cuando miramos hacia abajo, y ahora ves los temas de Chile, ves los temas de Perú, que se comentan mucho en cualquier tertulia de empresas, gobierno, política, comenzamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo abajo. Y hay un común denominador en todas esas conversaciones que emanaron primero de Cuba, luego Argentina, Brasil, Venezuela, y hoy en día lo que vemos, y es que casi todos tienen el común denominador de la constituyente. Entonces dice, bueno, ¿será que la constituyente es la apertura de la puerta para que venga un modelo distinto de mercado, de gobierno, hacia la izquierda, hacia el socialismo? La verdad que esos son temas de discusión muy profundos y muy complicados, y ustedes bien saben que yo no estoy de acuerdo con eso. Muy profundo, muy complicado. Ahora pero la respuesta sencilla, no estoy de acuerdo. Ahora, del rojo no está de acuerdo, pero la respuesta en cuanto a constituyente es el camino correcto para darle un viraje al país en este momento, bueno, ahora ¿o hay otro camino? Te voy a dar otra perspectiva. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo, decía Einstein. Entonces, si vamos a seguir haciendo lo mismo, con el mismo método de justicia, el mismo método electoral, el mismo método circuital, la misma administración pública, el mismo modus operandi del clientelismo, del populismo, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a esperar un país distinto haciendo lo mismo? Entonces, debemos probar otros caminos y otras fórmulas para tratar de cambiar, qué es lo que estamos buscando, es cambios para correcciones, no cambios de que todo está mal, es que no todo está mal, hay cosas que hay que mejorar, y esas mejoras, yo te digo la verdad, la Constitución, la actual, la que vaya a salir, la nueva, la perfecta, la copiada, no está la enfermedad no está en la sábana. La enfermedad está en el enfermo, los enfermos somos nosotros. Somos las personas que somos imperfectos, somos humanos, nos equivocamos, tenemos pasiones, tomamos decisiones equivocadas a cada rato. Entonces, aquí hay un tema de educación, hay un tema de valores, hay un tema... Y una de las pocas cosas que se le atribuye a que puede ser una solución es la certeza del castigo. Y hay mucho debate y dice que un buen sistema de justicia robusto en el cual seamos temerosos de Dios y de la ley. Cuando tengas temor a la ley, tengas temor a la certeza del castigo, entonces obrarás de manera correcta. A mí me parece que ahí ya hace parte del giro de timón que podemos dar la sociedad, no la ley, no los políticos, no el legislativo, no el ejecutivo, porque esos son gente que va rotando. Estamos hablando de los valores de la sociedad. Don Danilo. Es cierto lo que usted plantea, pero una persona como usted que pasó por la dirigencia del principal gremio comercial de Panamá, la Cámara de Comercio, tiene que valorar este momento. Y la pregunta es, ¿en qué punto de inflexión estamos? ¿Por qué ser conservador ante tantos retos? ¿Por qué? ¿Por qué no ser atrevidos y tener más confianza en uno mismo y pensar, podemos cambiarlo todo, comenzar otra vez? ¿Por qué ser tan conservador ante tantos retos? Cuando uno se enreda, uno piensa que no puede apretar un botón de reset.
o reboot, como uno hace, que apaga la computadora, la prende de vuelta y arranca todo de cero y todo se carga de vuelta. No es tan fácil. Y te respondo con un dicho muy simpático. Dice, vístanme despacio que voy de apuro. Napoleón. Entonces, sí, en efecto, no hay que ser conservador, hay que ser atrevido, pero con mucha prudencia. La prudencia es, hey, pensemos, debata. El debate no necesariamente es bueno, porque el debate lo que hace que a veces en las personas imperfectas crea la pasión de que quién tiene la razón y quién no, y la gente no tiene los valores para decir, me equivoqué o no tengo la razón, tienes razón, voy con tu idea. Porque esto es un tema de debate. Entonces, el que te diga, cuando tú aceptas un error, te estás denigrando políticamente y públicamente. Eso es lo que así piensa el político. Aunque me equivoque, tengo que seguir por ahí. Definitivamente hay que ser un poco atrevido, hay que tratar de buscar fórmulas distintas para lograr resultados distintos. Como te digo, no te puedo decir que la constituyente va a ser la respuesta porque no lo va a hacer. Hoy en día la constitución que tenemos no es respetada ni por la Corte. Ni por la Corte. Hay derechos a la propiedad privada, hay miles de derechos que están constituidos. Es más, en la Constitución establece cuál es el rol del legislativo. El rol del legislativo no es atender gente, ni hacer obras comunitarias, ni atender gente en las comunidades, ni en los circuitos. El rol del diputado, creo que establece el artículo 150, 151, no soy abogado, pero lo he leído un poquito, es representar a su pueblo en la asamblea, no en la comunidad, es en la asamblea. Escuchar es una cosa, hacer obras comunitarias, hacer aceras, repartir bolsas de comida, eso no tiene nada que ver, ese es el trabajo de los representantes de corregimiento. Entonces aquí tenemos roles que están un poco tergiversados y hoy en día hay mucha gente que se quiere perpetuar en el poder. Yo creo que hay que tener rotación. Entonces muchas de las cosas que vamos a preguntarnos en algún momento será la reelección de los diputados. Yo pienso que puede ser 5 o 10 años, pero no una reelección indefinida. Y tiene que haber a lo mejor diputados nacionales, no provinciales ni circuitales. Ahora, es otro debate político. Estas discusiones y estos debates los tenemos desde que entramos en la época democrática, desde la época de don Guillermo Endara, donde hubo un intento de cambiar la carta política desde la Asamblea. El punto es, siempre que se entraba en estas discusiones, un sector muy amplio de los empresarios decían, esto pone nervioso al capital. Ahora bien, estamos en una crisis económica. ¿Es el mejor momento? ¿Ya no se pone nervioso el capital? ¿O es el mejor momento precisamente porque estamos en el fondo? Vamos a echar un poquito hacia atrás. Yo estaba un poco joven. Sí. A lo mejor algunos de ustedes no estaban tan jóvenes como yo. Gracias por el piropo. Pero ¿qué sucedió durante el final de la dictadura? No vamos a hablar de la dictadura del 68. Estamos hablando del tiempo de Noriega. Vamos a hablar del 84 al 89. ¿Qué sucedió? El capital, miedosísimo. ¿Pero qué pasa? No había para dónde coger. Aquí me llama la atención, hace unos días atrás se celebró un aniversario de la Cruzada Civilista, que nació en la Cámara de Comercio cuando la allanaron los militares. Pero ¿qué sucedió en ese momento? ¿Cuál es la diferencia entre ese momento y este? En ese momento nadie tenía nada que perder, todos teníamos todo que perder, no tenemos nada que perder. Todo el mundo se fue a la calle, los empresarios, los trabajadores, inclusive los funcionarios públicos. Hubo una cohesión completa como país y fue la única vez en la historia que lo hemos hecho. Bueno, la separación de Panamá de Colombia, el referéndum del canal fue interesante, pero realmente, como sociedad, el único momento de la historia donde andamos completamente con la misma camiseta roja fue en el 87. La inmensa mayoría, ¿cierto? La inmensa mayoría, me gusta la parte correcta. Ahorita mismo, cada uno tiene sus ideas, cada uno va por su lado. Pero ¿sabes qué? En una crisis como la hora del capital es una cosa, pero el capital está diciendo, bueno, ya no tengo para dónde crecer, no tengo cómo distribuir, no tengo cómo crear empleo, tengo que coger las cosas con calma hasta que se mejore el ambiente. Entonces ahora tenemos que mejorar el ambiente. Las leyes de la economía, ¿no? La oferta y la demanda. Cuando hay demanda, sale la oferta. Cuando hay sobreoferta, no hay demanda. Ahora, tenemos que jugar. Eso no es un juego. Eso va en su momento en lo que va a ser. Sí. Y obviamente todo el mundo mira hacia el gobierno para que sea el catalizador, el que ponga las reglas claras. Yo te puedo decir varias ideas. Hay muchas. Hoy en día tenemos una economía que el turismo iba a crecer. Ahora mismo tenemos el turismo destrozado y con la mala atención que estamos recibiendo de los turistas.
que está recibiendo el turista en el aeropuerto, con todas las medidas estas del COVID, los hoteles, las cuarentenas, los toques de queda. Dios mío, aquí lo que hay que es vacunar a la población masivamente de la manera que sea. ¿Ok? El gobierno ha querido controlar demasiado. Tenemos que vacunar a la población. ¿Para qué? Para poder abrir, para poder traer gente. Tenemos una logística, tenemos una infraestructura ya montada para poder crecer. Necesitamos el turismo de vuelta, necesitamos muchas otras cosas también. Pero Ahora, tenemos que ¿qué está empezar por pasando? algo. Y el algo empieza por tener reglas claras y apertura. Hay otros países que están abiertos full. Ahora, ¿qué está pasando? Que esa petición, por ejemplo, en materia de turismo, cuando comenzamos esta etapa aquí en Debate Abierto, lo dijo Herman Bern, uno de nuestros primeros invitados. Él dijo, el turismo puede ser el puntal para que se reactive la economía, pero seguimos con el turismo cerrado. Y vemos a nuestro vecino Costa Rica, donde si usted es estadounidense, tiene sus 2 vacunas, prácticamente le ponen alfombra roja. Vamos a República Dominicana, también otro destino turístico que está cerca del 50% de ocupación hotelera. No se puede comparar con la situación hotelera de Panamá en este momento. ¿Qué nos está pasando o qué le pasa a las autoridades que tienen la capacidad de decidir en esta materia, que son tan conservadores, mientras otros países con la misma pandemia están caminando en otra dirección? Dios mío, ya me vas a meter en problemas, Hugo. Me vas a meter en problemas. Pero te lo voy a decir de una manera muy clara. El gobierno le tiene miedo, mucho miedo, y ustedes y nosotros lo deberíamos tener también. Le tenemos mucho miedo al tema, a la parte de salud, a la parte de las muertes. Ese estrés que vivimos al principio de la pandemia con los hospitales llenos, con la gente, con las muertes, eso la gente no lo acepta. Eso la gente no lo asimila. Perder a un ser querido es lo peor que te puede pasar en la vida. Perder a un hijo, perder a un padre es muy duro. Y eso despierta. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno ha sido, vamos a llamarle, responsable en el manejo de que no haya una crisis de salud, por ende una social. Pero ¿qué pasa? De la manera en que lo está manejando, la crisis social es inminente. Porque ¿qué? Estamos destruyendo el país, estamos destruyendo valor. No podemos destruir, tenemos que preservar el valor. Esto no es salud versus economía. Es que no puede ser una o la otra, tienen que ser las dos juntas. ¿Ese equilibrio no lo tiene claro el gobierno? Ese equilibrio no es fácil. Fácil es hablar de ello, Hugo. Fácil es hablar. No es fácil manejarlo y tomar decisiones duras. Ahora bien, no te estoy diciendo que el gobierno tiene la razón ni que está equivocado. Ojo, yo pienso que pueden tomar decisiones distintas y en efecto, no queremos una tercera ola y los miedos, pero le han metido miedo a la población. Yo pienso que deben de hacer su trabajo, que es conseguir las vacunas, hacer la vacunación masiva. Ojo, no a través del gobierno, a través de la empresa privada. En Estados Unidos están vacunando todas las farmacias, CVS, Publix, Walgreens. ¿Por qué en Estados Unidos lo hacen así y nosotros no? Porque ellos tienen la vacuna, nosotros no la tenemos. No, sí la tenemos, tenemos acceso, la compramos tarde, no la negociamos bien. Ahí se cometió un error. Pero bueno, ya ahora tenemos, están vacunando con la AstraZeneca ahora en lugares y dicen, lleguen a vacunarse. Ya están casi abiertos, pero hay que hacerlo masivamente para poder abrir el resto. Definitivamente, tenemos que abrir, tenemos que quitar los toques de queda, tenemos que quitar las cuarentenas, tenemos que quitar todas estas cosas. Pero en la medida que tengamos una población, no sé si cuánta gente le habrá dado COVID y cuánta gente estará vacunada ya, si llegaremos ni al 1.000.000 de personas. Tenemos un 25%, tenemos que llegar a 70, 60. Urgentemente. Pero hagámoslo rápido. Dejen que la empresa, apóyense en la empresa privada. Los centros comerciales, los hospitales, los hoteles, las farmacias, los laboratorios. Entréguenle las vacunas y que lo hagan. Y que cada uno haga su cita privada y que cada uno vaya donde sea. Y la vacuna igual tiene que ser gratis. Nadie puede cobrar por ella. El gobierno la puede pagar. Don Danilo. Sí, hay una tesis que dice que mientras no se liberalicen las cosas, el cerco sobre muchas cosas promueve automáticamente un riesgo de corrupción. Y de eso ya está el caso de la vacuna clandestina, ¿no? Exacto. Pero yo quiero preguntarle una cosa que tiene que ver con el ámbito de los inversionistas. Cuando usted explicaba a la pregunta de Hugo lo que tiene que esperar el capital para poder decidir, deme 2 o 3 señales que el inversionista necesitaría ver de parte del sector estatal, del gobierno, para poder decir, voy por aquí, hago la inversión, voy a meterme. 2 o 3 señales. Wow. Yo te diría
que el mejor liderazgo que pueda haber en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, es el ejemplo. Entonces, si estamos en un momento de austeridad, hay que liderar con el ejemplo. Hay que crear transparencia, hay que crear confianza. A mí me parece que este tema y aquí no se ha hablado mucho del tema, pero el manejo de que toda la empresa privada tuvimos que hacer cosas inauditas. Suspensión de contratos, jornadas reducidas, o sea, decisiones bien difíciles. El gobierno no hizo nada de eso. No lideró con el ejemplo. Y agarró, y miren esto, el Producto Interno Bruto del país, de Panamá, llegó a estar en dólares más, dólares menos, en 70.000 millones, el año 19. El año pasado tuvimos una recesión de 18%. Fuimos el peor país de América Latina en recesión. Lo que pasa es que éramos el que más crecía, ahora somos un país de péndulo, de extremos. Somos el que más crece y el que más decrece. ¿Por qué no podemos estar en una balanza, un equilibrio más sano? Entonces, perdimos 18% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de casi 12, 13 mil millones. O sea, perdimos valor. Destruimos valor. Eso a lo mejor se hubiera apaleado de una manera distinta. Ahora tenemos que volver a crearlo eso. Entonces, espérate, ¿dónde lo vamos a crear? En la construcción, que está todo lleno de sobreoferta de apartamentos, hoteles, centros comerciales, oficinas. No se me explico. Antes la construcción cargó el país por 20 años, 30 años, siendo el 15, 17% del crecimiento anual. Pero esa actividad ahora está... Va a tomar su tiempo. Va a tomar su tiempo. Ojo, siempre hay oportunidades. Llegó una ola de los venezolanos, ahora parece que viene una ola de peruanos, puede venir una ola de chilenos, a lo mejor una de colombianos y Colombia se nos enreda. Pero hey, el turismo la industria sin chimenea tiene capacidad expansiva. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? La gente se está yendo a vacunar a Estados Unidos, pero más que nada a Miami. ¿Por qué no vacunamos todos a Sudamérica en Panamá? Consigamos 20 millones de vacunas, 30 millones de vacunas, privadas, no privadas, las marcas que sea, y llamemos a Sudamérica. Tenemos el hub, tenemos Copa, tenemos el aeropuerto. Sería la mejor Hemos promoción para atraer... 1.000 millones en un aeropuerto, no lo estamos usando. Sería la mejor promoción para atraer... Miami está lleno de turismo. turistas. ¿Por qué no traemos turistas de Sudamérica a Panamá? Tenemos Sudamérica bloqueado, no puede venir gente de Brasil, de Colombia, porque ahí hay muchas olas y el manejo pandémico de salud está deplorable en Sudamérica. No, señor, manejémoslo nosotros aquí. Ahora bien, hay un acercamiento desde hace varias semanas, sector privado, gobierno, mesas de trabajo y demás. ¿Cuándo comenzaremos a cosechar esto? Mucha reunión, poca ejecución. Hay que pasar de los planes a la ejecución. Y la ejecución no es tomarse fotos, esto, lo otro. No sé si usted va mucho al interior. Ustedes ahí, el puente es el paso elevado que están haciendo ahí en Chorrera, la salida de la autopista. Sí. Así. Es un proyecto que se puede meterle así, el acelerador. ¿Qué es lo que nos está faltando para meter el pie al acelerador? Dinero, pago. Pero en realidad no faltó. La Transísmica lleva 3 periodos presidenciales y o sea, la plata no puede haber sido un problema. Es que cuando se maneja mal el dinero, cuando se paga por cosas que no se reciben, no hablemos de corrupción, cuando se paga por cosas que no se reciben, cuando se le paga a gente que no trabaja, cuando se está subsidiando todo y la plata está yendo en subsidios y en manejo de bolsas, bonos, vales, esto, lo otro, moratorias, etcétera. Pero lo que pasa es que hay que crear, hay que meter el dinero en inversiones que regresen y que se mueva el dinero. Es decir, se contrata la construcción, hay que hacer proyectos. Ojo, no todo es obra, pero el dinero tiene que circular, tiene que pagar impuestos para volver que regrese, que crea valor. ¿Ok? Cuando tú llegas y eso se va directamente a un subsidio, el subsidio es para subsistencia, la subsistencia queda en un solo sector, que es comida, salud, esto, lo otro, y eso es tiempo, pero no regresa. ¿Hay algo que le dé esperanza en este momento? Nunca se pierde la esperanza, Hugo, porque siempre vamos para adelante, somos panameños, mientras tengamos salud, tengamos energía, tengamos amor a la patria, vamos a seguir adelante y vamos a apoyar. Estamos aquí tratando de poner ideas, de difundirlas a través de ustedes para generar pensamiento,
para crear que esa esperanza nos lleve hacia adelante. Eso es lo que estamos haciendo. Todo lo hacemos con cariño, todo lo hacemos con patriotismo y simplemente hay que escuchar un poco, no necesariamente hay que escuchar todas las ideas, pero sí tenemos que tomar decisiones rápidas, ejecutar y echar las manos a la obra y trabajar. Ese es el gran reto que tenemos. Don Carlos, gracias por traer esas ideas hoy aquí a Debate Abierto. Don Danilo. Bueno, ha sido una conversación en la que una figura como don Carlos nos pone en perspectiva desde la posición del sector inversionista. En primera instancia, hay una sensación de incertidumbre, una población y un gobierno afectado por miedo. Igualmente, ve la vacunación como el gran ejercicio que debe compensar, que debe solucionar en primera instancia, esta incertidumbre y esta sensación de miedo. Pero en el camino deja 3 cosas muy claras. 1, se necesita ver señales de transparencia, señales de confianza. Y 2, la plata es un problema, y cito textualmente, estando aquí el invitado, cuando el dinero hay que saberlo administrar, porque no hay que pagar obras que no se hacen. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Vamos a la pausa y regresamos en segundos. Un debate. Alcanzamos la impunidad de rebaño. Esa línea la leí de uno de nuestros invitados, Alfonso Fraguela, que estará con nosotros, y Juan Antonio Ducré, de parte del gobierno, tendrá la contraparte. Eso será en breve aquí en Debate Abierto. Vamos a un debate de actualidad. Esta semana hay tweets creativísimos, pero hubo uno que captó mi atención. Decía que en Panamá hemos alcanzado la impunidad de rebaño. El creador del mensaje está con nosotros, es mi colega Alfonso Fraguela. Don Alfonso, buen día, bienvenido. Muy buenos días. Hubo un placer tener la oportunidad de compartir contigo y con tu fina audiencia. Y esto es cara y sello. La otra cara de la moneda la tenemos en la vocería oficial de Juan Antonio Ducré, que nos acompaña vía Zoom. Don Juan Antonio, buen día. Muy buenos días a la mesa y a los que nos escuchan y, por supuesto, siempre a la orden de estar aquí. Oye, felicidades en el Día del Padre, a propósito, don Antonio. Muchas gracias, igualmente a todos los padres en su día. Don Alfonso, esa frase matadora, ¿de dónde salió? Bueno, yo creo que fue producto de lo que ha ocurrido durante esta semana, el tema de la famosa vacuna VIP y luego el tema de las bolsas que fueron encontradas en la residencia de un dirigente del PRD. Luego de las investigaciones vimos que al final, pues simple y llanamente hay un solo responsable hasta el momento que fue imputado, que es el supuesto médico y que le habían inyectado vacunas, agua salina o en fin, una serie de situaciones, y lo cual pues evidentemente me generó una gran preocupación porque sentimos, y te lo digo como representante, como miembro de esta sociedad panameña, una profunda preocupación. Vemos que las investigaciones parece que están en un punto muerto, pareciera que esto está en piloto automático en todas las esferas, todos los 3 poderes del Estado. Y yo creo que la lectura que tiene el pueblo panameño es de una gran preocupación, porque todavía faltan 2 años más de gobierno. El próximo 1 de julio se da la curva de los 3 años de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Y yo creo que aquí, con mucho respeto y con la presencia del representante del Ejecutivo, aquí hay una realidad, y es que el gobierno se ha dedicado a acumular escándalos que definitivamente erosionan lo que es la credibilidad, lo que es la trayectoria y lo que espera el pueblo panameño de su gobierno. El gobierno se ha dedicado a acumular escándalos, Juan Antonio Ducré. ¿Qué dice usted? Bueno, mire, lo primero que tendríamos que comenzar es que a nombre de miles de funcionarios que trabajan en este gobierno, inclusive el presidente de la República, la indignación por lo ocurrido con las bolsas de comida o con el tema de las vacunas es un tema que tiene que ser evidente. Son 2 temas distintos. El tema de las vacunas, hecho por una empresa privada, o dentro de una empresa privada, donde el gobierno puso la denuncia, el mismo ministro de Salud puso la denuncia, no es un querellante porque las investigaciones tienen que indicar si realmente se trataban de vacunas del MINSA o no, que ojalá se aclare ese tema de que si fue agua salina o no. Yo creo que es un tema que todos los panameños debemos exigir, saber la verdad.
No solamente hay un imputado, Fraguela, ya hay otro imputado, acaba de salir el viernes esa noticia y las investigaciones están en desarrollo. En el caso de las bolsas de comida, igualmente, indignación y realmente tendríamos que, yo diría, modificar un poco esa frase de la impunidad. Definitivamente que estas pandemias traen lo mejor de las personas, pero también lo peor de las personas. Hay un contraste muy marcado de gente que siempre se quiere aprovechar y se va a aprovechar. Hubo una vigilancia ciudadana, se puso en ese momento, actuó la Policía Nacional, vino la Fiscalía, se hizo una investigación de oficio y la investigación en este momento está por 500 bolsas de comida que fueron encontradas en una residencia particular, pero son 500 de las 8.500.000 bolsas que se han repartido a nivel nacional, a lo largo y ancho del país durante 8 meses, que han sido parte del plan solidario que se ha llevado por miles de funcionarios que están dando el alma en esto, y no solo funcionarios, sino sociedad civil, clubes cívicos, gente que está participando en esto, que es importante para manejar la pandemia. Tenemos que exigir, y yo creo que aquí no como gobierno, como ciudadanía, la Procuraduría, que no es el órgano ejecutivo, que haga esas investigaciones, porque no se vale empañar un programa donde se han repartido más de 8.5 millones de bolsas, donde se ha beneficiado a más de 1.7 millones de panameños que están necesitando en medio de la pandemia este tipo de acciones. La vigilancia ciudadana fue efectiva, la policía actuó, la fiscalía actuó, y ahora falta que la justicia haga su papel y que dé los resultados de lo que pasó en cada una de las partes. Primero, de una persona en particular que se está aprovechando, que probablemente con cómplices dentro de Panamá Solidario, y eso tiene que salir en las investigaciones y se tiene que aclarecer. Y por el otro lado, estas vacunas que aparentemente se hacían en una empresa privada, que también valdría la pena que la empresa salga a explicar qué fue lo que pasó dentro de su recinto, si eso fue personal ahora, de don ellos, Antonio, y que esto es lo que estaban vacunando. Esto sí requiere respuestas, y yo creo que nosotros como gobierno también queremos respuestas, porque la transparencia es importante dentro de esta crisis que representa un gran reto nacional. De pronto es como si estuvieran del mismo lado o en el mismo equipo, porque el gobierno dice estar indignado, esperando respuestas, y como que este tema de las bolsas, para poner un ejemplo, es como una gotita de agua en un gran mar. Aquí no comparto el criterio en ese sentido. Definitivamente el planteamiento que hace el ingeniero Carlos Ducre, quien pues obviamente fue viceministro de la presidencia, y yo creo que es un tema importante. Lo cierto es que en estos momentos la persona que le encontraron es un funcionario público. Los funcionarios públicos por ley. Ya renunció. Bueno, hasta el momento en que lo tenía era un funcionario público. Sí. Y obviamente él debe regirse por lo que es el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. El hecho de que hayan sido 500 bolsas es un ejemplo, pero definitivamente hay un grado de responsabilidad, porque aquí los funcionarios de alto mando no pueden desligarse de la responsabilidad de ejercer un principio que en materia de derecho público se llama el principio de un buen padre de familia, y eso es lo que es un administrador. Es lo que pasó, y lo traigo a colación con el caso de la Caja del Seguro Social y el ingeniero René Luciani, cuando el tema de lo que ocurrió, y obviamente todas las consecuencias que trajo el ingeniero René Luciani no tenía nada que ver en esta situación, pero era el regente de la Caja del Seguro Social. Es exactamente el mismo escenario que se da con respecto a esto. Adicional a ello, hasta donde tengo entendido a través de los medios de comunicación, el señor fue liberado. Y fue liberado porque los funcionarios públicos, las personas que ejercen la supervisión, no fueron a hacer lo que debieron haber hecho. Y obviamente aquí hay una gran preocupación. ¿Por qué? Porque el pueblo panameño dice, pero entonces, ¿quién está supervisando esto? Esos son dineros públicos, no son las arcas personales de nadie. Yo quiero hacer un alto allí. Yo quiero hacer un alto allí, porque eso a mí sí me llamó la atención poderosamente. Primero, no podemos minimizar. 500 bolsas de comida probablemente era la comida de 500 personas, por lo menos de una de esas 500 que probablemente no tenía algo que poner en la estufa o en la mesa ese día. Así que es importante, aunque en el universo de todas las bolsas es poco, una persona por lo menos necesitaba de esas 500 bolsas y se las estaba robando a alguien. ¿Cómo es que el gobierno no denunció a ese alguien y ese alguien salió libre? Se lo voy a poner de esta forma. Si alguien se hubiera robado una bolsa
en un supermercado, probablemente estaría preso. Pero este se roba 500 y se va para su casa porque el gobierno no lo denuncia. Ayúdame a entender eso, señor Ducre. Mire, aquí hay dos cosas. Primero, ya hay también una denuncia paralela en la Fiscalía Electoral y se está haciendo una investigación porque el tema de las bolsas adicionales era para qué estaban siendo acumuladas en esta casa. Y eso también se tiene que aclarar. Mira, yo estoy de acuerdo con Alfonso que precisamente en la gestión pública uno es responsable de los bienes que administra. Y si estas bolsas son un bien público, tiene que haber responsabilidades dentro de la cadena que organiza y maneja el Panamá Solidario, pero eso también tiene que ser investigado. Mira, el tema que pregunta Hugo sobre la denuncia es porque efectivamente por la acción ciudadana de los periodistas que estaban frente a la casa, la policía intervino en el sitio y de manera infragante ven las bolsas, llega la fiscalía, allanan la casa y se da una investigación de oficio. En ese momento se genera. Eso no quiere decir que no pueda haber denuncias adicionales que se puedan poner de parte de particulares o funcionarios que tengan que ver con el caso. Yo creo que el tema, y Alfonso, es bien importante, tú que eres abogado, que aclare, porque hablas de funcionarios que manejan la bolsa y funcionarios que liberan a la persona como si fueran los mismos funcionarios del mismo órgano. Bueno, quien libera a la persona no es el órgano ejecutivo, son los funcionarios que están haciendo la instrucción dentro de las esferas judiciales y eso es parte de lo que a lo mejor tenemos que fortalecer como país. Mira, aquí todo el mundo está clamando justicia y yo creo que eso no lo va a negar nadie. Sin embargo, estamos en medio de esta pandemia, como te digo, en el medio de entregar 8 millones de bolsas, por supuesto que van a haber juegas vivos y por supuesto que tenemos que estar de acuerdo y por eso vamos a coincidir, Hugo, en que tienen que ser, primero tienen que ser develados y segundo tienen que ser llevados a la justicia, tanto en el caso de la vacuna como en este caso de las bolsas del Panamá Solidario. Don Danilo Toro. Sí, después de escucharlo, después de escuchar a ambos... Sí, había retroalimentación, pero adelante, continúa. Después de escuchar a ambos, tengo que verme obligado a plantear lo siguiente. Primero, el hecho de que las respuestas institucionales, cuando se trata de presentar, bueno, qué avance ha habido desde el punto de vista investigativo, han pasado por una severa crisis de credibilidad. Porque los argumentos son difíciles de aceptar, realmente los argumentos presentados son difíciles. Pero me llama la atención otro punto, que sí tiene que ver con la capacidad del Ejecutivo o de las instituciones autónomas vinculadas o afectadas a los hechos que ha habido. Me refiero al caso de la lotería, me refiero al caso de las vacunas, me refiero al caso de estas bolsas. Y es el hecho de que todo está saliendo por la intervención de medios de comunicación o de acción de redes sociales. Mi pregunta es, ¿eso significa que el Estado no está demostrando capacidad para autosanearse, para vigilarse, para someterse él mismo a los controles que debe someterse? Hay que esperar que sean los medios de comunicación y las redes sociales las que pillen o detecten estas roturas de la tubería del Estado. Yo siento que, con mucho respeto, que el planteamiento que hace es muy atinado. Mira, yo creo que el gobierno debe depurarse, tiene que tomarse un purgante para depurar precisamente a todos esos malos funcionarios que forman parte de la cosa pública. Aquí sí recordamos, y eso no me va a dejar mentir Carlos, cuando el presidente de la República emitió esa frase que decía: yo no soy hecho de leche condensada, me voy a poner bravo, cuando se inició el famoso escándalo del car wash, que iba a haber una entidad donde los camiones iban a costar $175 cada camión por lavarlo, y una serie, aquí tengo un rosario de denuncias que se han dado, el tema del hospital modular, el tema de los albergues, una serie de situaciones que han ido tapándose semana tras semana porque un escándalo trae a otro, un escándalo trae a otro, y al final no es un funcionario cualquiera, es un funcionario que está vinculado, y me refiero al que renunció, es una persona que estuvo muy vinculada a un funcionario de alto perfil dentro de la cosa pública. Las actuaciones, como bien señaló Carlos, donde los servidores judiciales fueron los que determinaron dejar en libertad ante la ausencia de denuncia por parte del funcionario
que es el que regenta estas bolsas, el que supervisa estas bolsas, queda claro de que hay una omisión, no hizo lo que debió haber hecho. ¿Por qué no se hizo? Es la gran pregunta, porque se busca de una manera quizás proteger, esa es la lectura que tiene el pueblo panameño. Yo estoy seguro que hay muchos miembros del Partido Revolucionario Democrático que no comulgan con lo que están viendo y están viendo una situación realmente preocupante, y en eso no me va a dejar mentir Carlos. Yo siento que esa percepción que hay es precisamente de que hacia dónde vamos. Todo lo que está ocurriendo está erosionando la posibilidad de que el PRD pueda a un corto periodo tener una opción de gobierno. Don Juan Antonio Ducré, ¿qué responde a todos estos argumentos? Primero, hay una acumulación. Permítame, ya que hizo la pausa, vamos a resumírselo. Primero, hay una acumulación, no es solamente lo que ha pasado con la vacunación y la bolsa de comida. Y también esa sensación de que no se presentan denuncias, en este caso de las bolsas, porque se está protegiendo a alguien. Mire, definitivamente que lo mediático es lo mediático. Y yo creo que la acción que ejercen tanto periodistas como ciudadanos que están vigilantes en el uso de la cosa pública, nosotros no podemos criticarla, ni podemos hacer juicio de valor de eso. Yo no voy a hacer un juicio de valor político, aunque haya gente que políticamente quiera aprovecharse. Eso tenemos que agradecerlo. Sin embargo, dentro de las instituciones no quiere decir que no se ejerzan funciones. Nosotros estamos, por supuesto que para actuar necesitamos procesos internos. Mira, te voy a decir algo aquí como dice entre nos. Yo tengo menos de 3 meses de estar en el IDAN. Ya yo he puesto 3 denuncias penales. He destituido a más de 7 personas después de que se hacen las investigaciones internas por falta administrativa, y cuando se tiene que poner penales yo estoy obligado a ponerlo. Exacto. Eso no quiere decir que yo voy a salir en los medios a hacer una fiesta o a decir que fulanito robó o que fulanito hurtó o que fulanito hizo X. Yo tengo que hacer mi trabajo, y eso es un proceso de autodepuración que se ve en la rotación. Yo concuerdo con Fraguela en que nosotros también tenemos que, como él dice, tomarte el purgante. No, tenemos que autodepurarnos, no solo en un tema político. Normalmente dentro del gobierno tienen que haber los mecanismos y se tiene que fortalecer la vigilancia para el estricto cumplimiento y cuidado de la cosa pública. Le está dando... No podemos estar en contra y tenemos que cada vez perfeccionarnos. Sin embargo, insisto, como te he dicho, la pandemia saca lo mejor de muchos funcionarios que están entregados, como las enfermeras, como policías, agentes de seguridad, que están dando el todo por el todo, pero lastimosamente no solo en el gobierno, en la sociedad también saca lo peor de algunas personas que intentan aprovecharse no solo en lo público, sino en lo privado, como vimos aparentemente en el caso de las vacunaciones que se dieron en Coco del Mar. 3 denuncias penales. ¿Usted me puede informar un poquito más sobre esas 3 denuncias que ha puesto? No, son denuncias que tienen que ver efectivamente con casos puntuales que suceden dentro de la institución, que si de alguna manera, mira, pueden ser cosas tan pequeñas como hurtos, como pérdidas, porque como dice, y ahí sí concuerdo con Fraguela, uno tiene que custodiar los bienes públicos. Mira, en una institución de 3.000 personas eso se da muchas veces al año. Por supuesto, cada vez que se da una denuncia no sale en los medios de comunicación, porque pueden ser cosas tan pequeñas como $50, $500, una caja menuda, o cosas mucho más grandes. En realidad eso es parte de la función, y lo que quería dejarte claro es que no es que no se ponen denuncias, no es que no se hacen los casos, no es que no se desvinculan personas por falta administrativa. Eso falta ver, y es una institución pública, y con mucho gusto, Hugo, si quiere estar cerca del IDAN y se pueden ver los casos, pero normalmente eso yo no lo voy a exponer públicamente, porque también mientras se dan los procesos de investigación no es justo exponer los nombres de las personas en el caso que al final salgan inocentes. Quiero dejar sobre el tapete algo que se dijo en este programa al inicio por parte de don Michel Doens. Estamos viviendo una situación difícil por falta de liderazgo, de visión política, por un divorcio que hay entre el Ejecutivo, el país y también incluso con su base política. ¿Usted coincide con eso o no, señor Fraguela? Totalmente coincido con el doctor Michel Doens. Yo siento que aquí la situación, y aplaudo y aprovecho para aplaudir las actuaciones que ha realizado el ingeniero Ducré, presentar las denuncias. Es eso lo que se espera de un funcionario público, y está por mandato legal obligado a presentar las denuncias. Las omisiones
traen consecuencias. Acuérdense que los delitos se cometen por acción u omisión, por hacer o dejar de hacer lo que tengo que hacer. Después vemos cómo cuando termina el periodo de gobierno pasan los funcionarios desfilando por la alfombra roja del Ministerio Público explicando qué pasó, cómo ocurrió, etcétera. Señor Ducre, sobre el punto de vista del señor Doens, ¿usted lo toma como bueno? Mira, ¿O no? tenemos muchas cosas por mejorar. Sin embargo, sobre la acción y la gestión que lleva a cabo el presidente Cortizo, él lo dice y lo repite. Él está enfocado en la pandemia, está enfocado en la situación nacional, está enfocado en 3 frentes de batalla, que es el de salud, lo social y lo económico. En eso tenemos un programa de vacunación enorme actuando, donde ya se han puesto más de 1 millón de vacunas en todo el país. Vienen 400.000 vacunas. La organización que se ha dado es enorme. En lo social, precisamente el Panamá Solidario, mira, más de 9 millones, de casi 10 millones de bonos digitales se han repartido a 1.7 millones de personas que la han pasado muy mal. Eso ha requerido una transformación digital de la gestión pública que se ha hecho de manera transparente en cuanto a los bonos digitales y de alguna manera ha movido la economía. No se ha olvidado la agricultura, se ha comprado producción nacional para mantener la seguridad alimentaria y la economía en el interior. Al final, en la economía también se han buscado los recursos necesarios para enfrentar la vacuna. Mira, ha sido una pelea en muchos frentes que ha requerido un gran liderazgo. Por supuesto, se van a dar casos como los que se están dando, que hay que atacarlo y que por supuesto que el gobierno no las puede defender. Aquí nadie va a defender una persona que se robó 500 bolsas, si es que se las robó, cuando salgan las investigaciones, pero nadie va a defender ese tipo de cosas, o nadie va a defender una empresa privada que estaba en Coco del Mar poniendo vacunas, sean reales o no sean reales. Esas cosas se tienen que investigar, pero se investigan dentro del Ministerio Público. Lo que esperamos es que el Ministerio Público haga las investigaciones protegiendo la presunción de inocencia, pero al final informando y castigando a los culpables que definitivamente y aparentemente existen en cada uno de esos casos. Don Juan Antonio, gracias por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto. También usted, señor Fraguela, medie luego de este encuentro argumental entre estas dos partes. Bien, tenemos 2 enfoques, 2 puntos de vista. Uno oficial que representa pues la argumentación que plantea una conducta aprobada por el oficialismo, y obviamente la posición del licenciado Fraguela, que es una posición crítica, porque lo que el licenciado Fraguela nos ha traído no es el señalamiento de un caso, sino la detección de una atmósfera, de un ambiente, ya, y los ambientes se establecen y reinan, y esta observación crítica pasa por una cadena de casos que ya históricamente se han venido dando. Un rosario, para utilizar la palabra específica. Efectivamente, un rosario. Ciertamente lo que dijo el ingeniero Ducret es así. Se hacen denuncias que no se dan a comunicar. Pero yo sí quisiera tomarme el atrevimiento de decir al ingeniero Ducret que no importa lo ínfimo que sea el monto, es vital comunicarlo. No es solamente conveniente, es vital decirlo. Y la razón es muy sencilla. Si el público no lo conoce, nadie va a dar acuso de recibo de que se está haciendo un buen trabajo y además los que tienen que saberlo tomarán precaución para decir hay un buen administrador, no hagamos travesuras. Vamos a hacer un alto, en segundos regresamos. Gracias a los dos por haber estado acá, se lo reitero. Un alto porque vamos a analizar, vamos a dar un giro en los temas. ¿Cómo nos ha afectado la pandemia en nuestro comportamiento individual, pero también en colectivo? Eso lo haremos con 2 especialistas en breve, aquí en Debate Abierto. Aproximarnos un poco al diagnóstico de cómo ha cambiado el comportamiento individual del panameño, pero también del comportamiento en colectivo a partir de la pandemia y toda la crisis que se ha generado a partir de ella, es lo que vamos a hacer en este segmento. Para tales efectos nos acompaña Natacha Volskovinsky, lo dije bien, ¿verdad? Sí. Volskovinsky, ella es psicóloga clínica. Bienvenida, gracias por estar en Debate Abierto. Muchas gracias por la invitación. Y desde Chame nos acompaña Enoc Adames, él es sociólogo. Don Enoc, saludos. Saludos, Hugo. Saludos, Danilo. Saludos, doctora. Saludos. Comencemos con usted. En su clínica,
lo que usted trataba hace, qué sé yo, año y medio versus lo que está tratando hoy. El comportamiento individual del panameño, ¿qué es lo que más ha cambiado? ¿Qué es lo que más le ha golpeado en esta pandemia? Bueno, definitivamente los casos de ansiedad, de angustia y de depresión han subido, no es para menos. Todos hemos sufrido cambios en el estilo de vida que tenemos y todos hemos sufrido diferentes tipos de pérdidas, así como me preocupa mucho, y tengo que decir, las pérdidas que vienen a futuro. En este momento estamos por enfrentarnos a el final de una moratoria bancaria y aprovecho la gran oportunidad que me das en el día de hoy porque es muy importante que volvamos a recordar que la vulnerabilidad de los seres humanos, que nuestra humanidad, que el sentirnos frágiles, el sentirnos tristes, el sentirnos mal, no significa que somos débiles ni que hemos fracasado. Porque justo ahora con el Día del Padre, hoy es el Día del Padre, muchos hombres sienten que no pueden hablar de todas estas emociones que sienten al estar frente a tanta pérdida y frente a tantas situaciones conflictivas. Es muy importante que entendamos que su reacción es normal, es natural. Es humana. Pero es humana, pero también saber cuándo es momento de ser muy valiente y poder decir, esto ya se desborda, necesito decirle a alguien que no puedo más. Y eso es clave. Vamos a entrar en esa etapa después. Antes quiero que esto que usted nos está diciendo, que en el comportamiento individual lo ha detectado, cómo ha crecido la angustia, cómo se ha disparado la depresión, cómo se refleja entonces en la sociedad. Y esta tarea le toca al sociólogo, don Enoc, su balance, su diagnóstico. Bueno, yo quisiera complementar la visión de la doctora con dos premisas básicas que la sociología construye para el análisis de la acción colectiva. La acción colectiva es una acción que está condicionada por las estructuras sociales. Es decir, hay un referente básico a la estructura de la sociedad y es una estructura que implica distintos elementos que se complementan entre sí. Hay una dimensión institucional, cultural, socioeconómica, etc. La pandemia es un fenómeno eminentemente biológico, pero también es un fenómeno social, porque requiere de relaciones sociales para que esta pandemia, para que este virus se pueda transmitir. En esa medida, la estructura social media modula y de alguna manera incide en la forma mediante la cual se impacta la pandemia en la vida de los distintos componentes sociales. Habrá que decir de que el impacto es diferenciado. No todos los sectores sociales tienen el mismo impacto o el virus no impacta de la misma forma porque hay diferencias entre infraestructuras sanitarias, habitacionales, prácticas culturales, niveles nutricionales distintos, etc. Ahora, el impacto ha sido distinto y que creo que realmente muy fuerte en el ámbito doméstico. Yo creo que la casa, la familia, las relaciones de parentesco se han visto absolutamente desarticuladas por la imposición de lo que significa el distanciamiento y la burbuja. Es decir, el espacio privado por excelencia doméstico ha sido desarticulado, lo que implica un impacto en las estructuras emocionales subjetivas de los individuos en el ámbito familiar. El espacio de la producción y circulación, la fábrica, la empresa, el comercio, la relación capital-trabajo igualmente ha sido desarticulada. Es decir, las formas, digamos, estables de relaciones laborales han sucumbido a la informalidad y al desempleo. El mercado y el consumo, es decir, la esfera cliente-consumidor, igualmente se ha visto impactada, reduciendo el consumo y produciendo fuertes atomizaciones del comportamiento del individuo en términos de el consumo de bienes y de alimentos. Hugo, el espacio comunitario, el ámbito de lo popular, el ámbito de lo étnico, el ámbito de la clase social, la calle, el barrio, el gueto, etcétera, igualmente ha tenido impactos importantes. Y el espacio asociativo de los gremios, los partidos políticos, igualmente ha sido impactado. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno que atraviesa toda la estructura social, no solamente de las clases sociales, de los grupos, sino el espacio privado, público, institucional, el consumo, el trabajo. Y eso, sin duda, ha tenido importantes efectos en el comportamiento social, que se va a manifestar de manera diferenciada. Es decir, no va a haber un comportamiento homogéneo, va a haber un comportamiento heterogéneo y dependiendo, por supuesto, de las distintas
condiciones sociales, económicas, regionales, incluso culturales, y eso habrá que analizarlo debidamente, porque todavía es muy temprano para poder observar las consecuencias que esto ha tenido y va a tener en el futuro. Es difícil ver las consecuencias a futuro, pero un poco podemos ver o medir lo que está sucediendo. Por ejemplo, la doctora planteaba el tema de la angustia y la depresión, y esas dos condiciones tienen muchas formas de manifestarse. Y usted hablaba de diferentes escenarios, desde el familiar hasta el comunitario y el nacional, pasando por el de las redes sociales. Me quedo con el de las redes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para las redes necesitas un dispositivo. Los dispositivos en alguna forma están provocando adicciones. Entonces, la comunicación vía redes, adicción por dispositivos. ¿Qué tan normal es? Y la comunicación vía redes, ¿qué ha detectado usted? Yo veía un estudio que decía que del 80% de comunicación negativa hemos pasado en Twitter al 95%. O sea, una gran agresividad y negatividad en redes sociales. Adictividad y comportamiento en redes sociales. ¿Qué detecta usted como psicólogo? Definitivamente ha aumentado. Y para conectar con el doctor Enoch, lo que he estado diciendo, efectivamente lo que él describe es que han habido dos pandemias sucediendo al mismo tiempo. La pandemia del COVID y la pandemia de la salud mental que se ha desatado. Entonces, un efecto es, obviamente, un síntoma, un efecto que ha traído la pandemia es estar pegados a las redes sociales. Es muy importante entender que esa falsa conexión que nos da la red social jamás va a reemplazar la conexión personal. Y realmente se ha incrementado muchísimo también en los jóvenes. Entonces, todo esto lo que hace es aumentar las sensaciones de angustia, aumentar las posibilidades de depresión, cuando estás nada más pegado a una pantalla. Entonces, lo importante que es poder balancear nuestros días, porque efectivamente hay cambios a nivel cerebral cuando no está nada más pegado a una pantalla. Entonces, hay que regularlo. Imagínese usted, entonces el comportamiento social cambia, porque usted hablaba de las compras, por ejemplo. El tema del comercio ha cambiado también a lo digital. ¿Qué podríamos hacer para que como sociedad pudiéramos catalizar estos cambios, doctor, para concluir con usted? Yo quisiera complementar un aspecto de la doctora que me parece muy importante. Hay un concepto sociológico de la anomia. Implica ausencia de regulaciones y de marcos normativos de referencias que dan sentido a la vida. Esto de alguna manera se ha ido desdibujando, es decir, la pandemia ha ido desdibujando referencias muy importantes y el desempleo, la informalidad ha producido un desplazamiento, por así decirlo, una pérdida de integración habitual y, por supuesto, una desvinculación con prácticas culturales y normativas existentes antes del COVID. Esto, de alguna manera, produce comportamientos, digamos, anómalos, por decirlo de alguna forma, y recuerden que Durkheim vinculaba la anomia al suicidio, es decir, una pérdida de sentido vital que llevaba al individuo a la angustia y a la desesperación y a la autodestrucción. No estoy hablando de que esto sea, digamos, un comportamiento como tendencia en este momento, pero sí el desplazamiento, es decir, la pérdida de integración a estructuras existentes o preexistentes a la pandemia, la pérdida de esa interacción que formaba parte de la cultura y del ámbito usual de muchos individuos y arrojados ahora al desempleo, arrojados ahora a la informalidad, va a producir comportamientos emocionalmente y afectivamente muy fuertes, muy duros. Y de alguna manera va a cambiar la subjetividad, es decir, la forma mediante la cual estos individuos ahora van a ver el mundo y la sociedad. Eso tendrá efectos individuales y colectivos posteriores. Vamos a quedarnos... La parte, digamos, preocupante de este problema, ¿no? Sí. Vamos a quedarnos con el comportamiento individual porque a partir del individual viene el colectivo. ¿Qué hacer cuando todos estos cambios se me acumulan? No sé cómo enfrentarlos y emotivamente siento que voy a explotar, que no sé qué hacer. ¿Qué camino tomar? Y yo por eso, esta oportunidad de oro que abres este espacio para hablar de salud mental en el Día del Padre, con una moratoria, como dije hace un rato, a las puertas de entrada, las puertas siguientes, quiero decir sobre todo a todos los hombres, porque el hombre suele ser el que se siente que no puede hablar, el que se siente, como decía hace un rato, frágil y débil si dice que le pasa algo.
que es muy importante acercarse a hablar con quien nos sintamos cómodos. Hay veces que podemos elegir hablar con alguien que se puede asustar por lo que le digamos. Digamos que elegimos hablar con una esposa o un hijo y se asusta. Podemos elegir hablar con alguien más. Si necesitamos ayuda, podemos pedir ayuda psicológica e incluso psiquiátrica. Podemos llamar a algún médico que conozcamos, no importa que su especialidad no sea la psicología, no sea la psiquiatría, nos van a dar una referencia. Podemos acercarnos a un hospital, podemos acercarnos a un centro de salud. Tenemos que empezar a entender que sentirse mal no es de débiles, es de humanos. Esto que usted nos dice nos sirve de punto de partida para tratar de entendernos mejor. Nos queda camino por andar con la pandemia todavía y lo que vendrá después. Gracias a usted también, doctor Enoc Adames, por su orientación en lo social. Usted recoge, don Danilo, para ponerlo en perspectiva. Bien, Gracias. aquí, después de escuchar a la profesora Adames y a la licenciada Volkovitsky, tenemos un rico enfoque desde el punto de vista del individuo, de la persona y desde el punto de vista de la colectividad. Y es que desde el punto de vista del individuo tenemos que ver cómo las experiencias, las vivencias de ansiedad y angustia afectan a las personas. Y esta afectación tiene que encontrar un respiradero, tiene que encontrar un ducto por el que la gente pueda desahogarse. Y ese ducto puede ser desde lo más cercano que tengamos a alguien para conversar, para poder abordar los temas, hasta alguien que busquemos desde el punto de vista profesional. Lo que no puede es quedarse taponeado, lo que no puede es quedarse allí a la espera de que el volcán haga erupción. Y a escala colectiva, algo importante, un concepto importante que explicó el profesor Adames, el concepto de anomia, ¿no? El concepto, ese riesgo que tiene la sociedad de romper con los procedimientos, con los medios y divorciarse de la legitimidad para alcanzar fines deseados. Ese riesgo de ruptura, ese riesgo de tensión que la sociedad ha tenido y que de manera heterogénea está afectando a unos de una forma y a otros de otra forma. Al final nadie sale ileso en esto. Lo importante es que tenemos que buscar ayuda si sentimos que no podemos con la carga. Incluso si no la siente porque hay algo hay un nivel de incomodidad, busque la forma de desahogarlo porque somos eso. Simplemente somos frágiles, somos seres humanos. Pausa y regresamos porque ponemos en perspectiva el gran reto que tenemos por delante, la vacunación masiva a partir de julio. Pendientes. Hablemos un poco de vacunas. Hace un rato hablábamos de impunidad de rebaño, pero lo que queremos es inmunidad de rebaño. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca está? El doctor Eduardo Ortega Barría nos acompaña. Doctor, buen día y bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Doctor, acá nosotros damos pasos hacia mostrarnos a la normalidad, hacia la normalidad. Por eso usted está de manera presencial y es testigo de las medidas que hay. Estamos en un estudio, solo hay un camarógrafo, por ponerle un ejemplo, además de las distancias y las medidas al ingresar a la empresa. También como un mensaje de podemos avanzar conviviendo con lo que queda de la pandemia. Doctor, ¿qué recoge usted de la enseñanza compartir por primera vez presencial? Fantástico, ¿no? Porque todos estos meses a través de una pantalla no es igual. Creo que volver a la normalidad, la sociedad como un todo es el ideal. Y vamos hacia allá. Panamá todavía no está lista. Progresivamente lo hemos estado haciendo, necesitamos más personas vacunadas. Creo que vamos en la dirección correcta, pero poco a poco hay que hacerlo. Y en esa progresión seguirnos cuidando, que es lo que hay en cada paso dentro de esta empresa, que no se ha detenido ni siquiera en los momentos más crudos de la pandemia. Ahora bien, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estamos de esa inmunidad de rebaño? A ver, tenemos en Panamá 1.3 millones de dosis aplicadas, cuando uno combina Pfizer y uno combina AstraZeneca. 83% es Pfizer, 17% es AstraZeneca. Cuando uno ve primeras y segundas dosis, porque eso es importante, nosotros vemos que de las primeras dosis aproximadamente tenemos 20% de panameños ya vacunados. Segundas dosis, que cuando hablamos ya de protección completa es aproximadamente 10%. Estamos hablando cerca del 30% de los panameños, pero tenemos 391,000 panameños diagnosticados que se han recuperado, que se consideran inmunes. Ahí tienes 9% aproximadamente de panameños. Así que yo diría que si tú combinas vacunados con recuperados, tienes 30% de panameños inmunes. Creemos que hay un mayor número porque
diagnosticas un porcentaje de lo que realmente ocurre en términos de infección y creemos que diagnosticas 1 de cada 3 a 1 de cada 4. Yo diría que si necesitamos 6 millones de dosis aplicadas para tener 3 millones de panameños vacunados, recordando que somos 4.3, estoy hablando del 70% para la inmunidad de rebaño, te hacen falta 4.7 millones de dosis por aplicar. 1.3 millones aplicadas, para llegar a 6 te hacen falta 4.7 millones de dosis por aplicar. 4.7 millones por aplicar. En julio llega una gran cantidad, teniendo en cuenta ya ese 30% del que nos hablaba en el tiempo. ¿En qué mes tendremos esa inmunidad de rebaño? Julio, agosto y septiembre nos van a llegar un gran número de dosis. A mí me gusta soy optimista crónico, soy pediatra. Si tomas el mejor día de vacunación en Panamá, fueron 40,000 dosis, el mejor día. Si lo multiplicas por 7 días, estás hablando de 280,000 dosis por semana, 560,000 por quincena, aproximadamente 1.2 millones por mes. Yo diría que vacunando a ese ritmo, necesitas 3 condiciones, Hugo, ¿no? Esto es importante. Sí. Primero, que las vacunas lleguen. Segundo, que las podamos aplicar a la velocidad que queremos. Tercero, que el panameño acepte vacunarse, ya sea que vayamos a buscarlo o lo traigamos al sitio de vacunación. Esas son las 3 condiciones importantes. Yo diría que a ese ritmo, 118 días para tener 6 millones de dosis administradas, 3 millones de panameños vacunados a 2 dosis por panameño. 118 días, estás hablando de 4 meses. 4 meses para inmunidad de rebaño. Estamos julio, agosto, septiembre, yo diría que octubre deberíamos estar, pero vas a ver el efecto antes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Comienzas a dar primeras dosis, comienza a incrementar la cobertura, las segundas dosis siempre van retrasadas un tiempo, 4 semanas, comienzas a incrementar. Cuando tú llegas a un punto donde combinas un número de primeras con un número de segundas, vas a ver entonces el impacto en la transmisión. Usted habló de 3 elementos para que alcancemos esa velocidad en el tiempo que nos ha definido, ya octubre. Hay un renglón que es de los panameños que acepten. Y este fenómeno no es propio solo de Panamá, alrededor del mundo. Ahora, he visto, por ejemplo, y no es que estoy invitando a que se haga lo mismo, pero sí a ser creativo, creo que en Nueva York se les está ofreciendo marihuana para que vayan a vacunarse. En Israel se les daba comida o se les daba dulces también para ir a vacunarse. Leí de otro país donde se está rifando carros para que la gente vaya a vacunarse. ¿Les ha pasado a ustedes algunas ideas como estas para seducir a aquellos que no quieren? A ver, ha ido mejorando. Eso es importante, ¿no? Ajá. Y creo que hay que decirlo. 85% de los panameños están aceptando la primera dosis. 95% la segunda dosis. Ahora, yo no quisiera 15% de panameños no vacunados, porque ese 15% de panameños no vacunados se va a infectar, se va a enfermar, va a ir a terapia intensiva, algunos van a fallecer y algunos van a ser incubadores de variantes. Entonces, nosotros deberíamos de intentar tener un mínimo de 90% o más acudiendo a su primera dosis y 95% o más completando la segunda dosis. Yo he visto iniciativas privadas, Hugo, donde están ofreciendo en algunos almacenes ofertas de que cuando llegues con tu tarjeta de vacunación te van a dar un descuento, y creo que hay otra interesante por ahí de algún lugar en donde están ofreciendo una cerveza fría. Hay una que vende hamburguesas también. Ah, excelente. Sí, sí, a $1 si está vacunado. Eso es excelente. Así que búsquenlo en las redes sociales, no vamos a hacerle la publicidad. En Israel se hizo un trabajo en bares. No, pero esto se lo están diciendo acá en Panamá ya. Exacto. Hay un almacén que está dando 15% de descuento si llevas tu tarjeta. Vi también lo de la cerveza y también me encontré con lo de la hamburguesa a $1 si llevas tu tarjeta de vacunación. Para que la gente tenga una idea, 10% de panameños no vacunados, estamos hablando de 500,000 de personas. O sea, es para que vean el tamaño del problema. O sea, sí. Solo 10%. 430,000, ¿no? Exacto. Aproximadamente, cerca de medio millón. Cerca de medio millón de gente. O sea, es mucha gente. Sí, sí. Y apretar el sistema de salud con esa cantidad de gente es ponernos otra vez en aprieto. Pero, doctor, quiero abusar un poco de su condición de pediatra, porque usted tiene un entrenamiento especial, entonces, para resolver un problema en tiempo presente, pero a su vez sin perder de vista la perspectiva hacia el futuro, porque el niño es presente y futuro. Totalmente. ¿Qué nos va a pasar entonces cuando, terminada esta presión por vacunar a la población, haya que tengamos recurrencia
y tengamos que disponer de todo el gentío que esto está requiriendo, más los recursos económicos. O sea, no podemos disponer de la cantidad de enfermeras y de personal de salud que está vacunando siempre. El costo que representa esta vacuna, todo lo que esto consume. Ese futuro no está muy lejano. ¿Qué no va a pasar? De acuerdo, Danilo. De hecho, es importante que recordemos que 27% de la población del país es menor de 15 años de edad. Y vamos a tener que recurrir a ellos para llegar a la inmunidad de rebaño. Yo creo que es posible que antes de octubre estamos incluyendo niños de 12 a 15 años de edad, porque estoy diciendo que solamente 85% está aceptando vacunarse. Exacto. Entonces vamos a tener que recurrir a los niños. Lo que creemos que va a pasar a lo largo de la evolución de esa interacción entre el ser humano y el virus y la capacidad que nuestro sistema inmune tiene y del virus de adaptarse, es que este virus se va a convertir en un virus estacional. Ahí lo que va a ser crítico, Danilo, es qué tanto la vacuna nos va a proteger. Y ahí nuevamente viene la combinación de qué tan buena es la vacuna y qué tanto cambia el virus. Lo que sabemos el día de hoy es la persona que se recupera de COVID-19 tiene una duración de protección aproximada de 1 año con buenos títulos de anticuerpos, pero sus células de memoria, sus linfocitos que están en la médula ósea y circulando, probablemente van a durar toda la vida de estas personas y su inmunidad celular también. La vacuna es mejor que la infección. Eso también es una buena nueva. Si usted cree que está protegido solo con la infección, no. Necesita por lo menos una dosis de la vacuna para que tu respuesta inmune mejore. ¿Eso qué significa? Yo creo que el día de hoy decir que vamos a requerir una tercera dosis todavía es muy prematuro, pero yo sí creo que vamos a requerir vacunación estacional en el futuro. Así como hacemos con la influenza, año tras año. Igual que hacemos con la influenza. De hecho, yo pensaba que este virus tenía menos capacidad de mutar. Este es un virus muy grande, sí. Tiene 30.000 letras, y cuando un virus es muy grande y tiene muchas mutaciones, las mutaciones en realidad lo afectan y terminan aniquilándolo. Pero ellos tienen, este virus en particular, tiene un sistema de corrección que cuando tiene un error, lo corrige. Por eso yo pensé que no iba a tener tantas mutaciones, pero no es el caso. Pero no es el caso. Está mutando más de lo que pensábamos y está intentando evadir la respuesta inmune. Pero una cosa, sí. Eso significa que desde ya usted no está diciendo que el presupuesto del MINSA se va a ver incrementado, o sea, solo con esto ya estamos hablando de otro presupuesto. Tu pregunta es muy buena. A ver, el programa de inmunización de Panamá es de los mejores de la región y del mundo. Ya invierte aproximadamente, sin la vacuna de COVID-19, 40 millones de balboas anuales y protege contra más de 23 enfermedades que han sido básicamente eliminadas de circulación en nuestro país. Hay que ver el precio internacional de las vacunas. Creo que en la medida que haya más vacunas, nos va a mejorar el precio de las vacunas porque hay una competencia en términos de vacuna. La vacuna de AstraZeneca internacionalmente cuesta aproximadamente 4 balboas. La vacuna de Pfizer cuesta internacionalmente aproximadamente 12 balboas. Si tienes que vacunar estacionalmente de una manera bianual o trianual, todavía no sabemos, hay que facturar el costo de esa vacunación. De hecho, creo que el programa de inmunización ya ha planificado cuánto costaría la vacunación estacional y eso está planificado. Doctor, una de las noticias que causó mayor revuelo esta semana fue la dada por la doctora Nadia Porcel, en el sentido de que había personas que habían muerto después de vacunarse. Aunque ella fue clara y dijo que era por otras enfermedades u otras condiciones, se formó un revuelo y ella tuvo que salir a aclarar, nadie ha muerto por la vacuna en Panamá. Creo que debemos insistir en ese aspecto. Los efectos negativos de la vacuna en Panamá, ¿cuáles han sido los peores efectos que ha habido? Y si se ha contabilizado o no algún muerto, y que nos deje claro el tema de aquellos que han muerto después de recibir sus 2 dosis. ¿Qué condiciones tenían? Hablemos de fallas vacunales porque creo que esto es importante y definamos qué es una falla vacunal. Se considera una falla de la vacuna aquella persona que ha completado 2 dosis de la vacuna y han pasado 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué sabemos en Panamá? La AIG ha implementado un sistema digital donde nosotros sabemos exactamente quién se vacunó y si esa persona tiene una prueba diagnóstica para COVID-19 y se sospecha que haya tenido una falla vacunal. Al 8 de junio, cuando uno revisa los datos de la AIG, nosotros habíamos administrado aproximadamente en esa base de datos más de 1 millón de dosis, así que los datos son bastante robustos. Cuando nosotros analizamos en Panamá fallas vacunales después de la segunda dosis, tenemos 521 fallas vacunales.
o sea, 2 semanas después de la segunda dosis, y ahí ya estábamos hablando de 335,000 panameños que habían recibido por lo menos 2 dosis. Cuando tú haces tu matemática, estamos hablando de 0.12% de fallas vacunales con la segunda dosis. Eso significa que 99.9% de las personas no han tenido una falla vacunal después de recibir la segunda dosis 2 semanas después de la segunda dosis. O sea que la vacuna está funcionando. Tenemos un pequeño número de fallas vacunales con la segunda dosis. Reitere que es falla vacunal para que no cunde el pánico. Exactamente. Una falla vacunal, la definición es una persona que resulta positiva después de vacunarse con la segunda dosis 2 semanas después de la segunda dosis. Positiva no significa que esté enfermo. Es una persona que de pronto sí tiene un resfriado, tiene un malestar o simplemente le hacen un tamizado porque es contacto de otra persona. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Al 8 de junio teníamos en ese grupo 521 fallas vacunales en 335,000 personas que habían recibido 2 dosis de la vacuna y habían pasado 2 semanas después de la segunda dosis. 0.15% aproximadamente de fallas vacunales. O sea que teníamos 99.9% de personas que han recibido 2 dosis de la vacuna, han pasado 2 semanas y no han tenido una falla vacunal. O sea, la vacuna es extremadamente exitosa aún en nuestro país, que todavía no tenemos suficientes personas vacunadas. Doctor, una vacuna, o por lo menos una que estaba en ensayo y no le fue bien, fue la de CureVac. Es más, creo que usted participó de ese estudio. ¿Qué le puede decir a los panameños que participaron de este estudio? ¿Cuánto logró de eficacia? ¿Cuál va a ser el futuro? Si se pueden vacunar estas personas con Pfizer y AstraZeneca, oriéntelos, por favor. Sigo participando, ¿no? Todavía estoy en el estudio de investigación. Y en realidad, hasta hace 2 días me sentía totalmente protegido. ¿Ya no? Bueno, a ver, cuando me tocó vacunarme en San Miguelito, sí, yo llamé al grupo de investigación, yo quería saber en qué grupo estaba. Claro. Me dijeron, usted está en el grupo vacunado. Yo decliné vacunarme con la vacuna de Pfizer porque tenía 2 dosis de la vacuna de CureVac. Ahora se encontró 47% de eficacia. No cumple el requisito mínimo de la FDA, que era 50%. De hecho, la OMS pedía 70%, así que no sería autorizada. Pero, sin embargo, es importante, Hugo, que discutamos el contexto en que se da este estudio de vacuna. A ver. América Latina y Europa, con una gran circulación de variantes. De hecho, había una sola variante original en todas las variantes que ellos caracterizaron. En Panamá, la circulación no es de las variantes que más nos preocupan. Por lo tanto, yo todavía me siento protegido con la vacuna porque lo que se observó en el estudio era que la mayoría de las variantes eran de otro tipo, no las que circulan en Panamá. En Panamá tenemos 7 variantes. De las 7 variantes que hay en Panamá, 2 son de preocupación, la alfa y la gamma, que sería la del Reino Unido y la de Brasil. Pues estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Lógicamente, los participantes se preocuparon. Yo tuve algunos contactos y llamadas. Lo que yo les dije fue, no busquemos soluciones individuales. Las compañías tienen esto planificado. Va a haber una propuesta de una, digamos, solución a los participantes en el estudio y el investigador principal se va a comunicar con los participantes. Además, la lógica me dice que habrá un tratamiento o una forma de manejar los que tenían placebo y otra de aquellos que realmente fueron vacunados con la fórmula. Así es, exactamente. O sea, va a haber una propuesta, va a haber una solución, las personas no van a quedar al libre albedrío. Lógicamente, en Panamá estamos vacunando todavía personas mayores de 60 años de edad y con enfermedades crónicas. Yo creo que a este grupo de personas se le debe ofrecer la vacuna para que queden protegidos con la vacuna que se está utilizando en el país. Cuando estaba dando usted las cifras de lo que la FDA y la Organización Mundial de la Salud exigen, yo tengo presente que para un montón de enfermedades para las cuales desde hace mucho tiempo ha habido vacuna, tenían niveles de protección relativamente más bajos, 60, 65, 70%. Estas nuevas cifras de 85, 90% traerán una modalidad, un nivel de exigencia novedoso en materia de salud y de prevención. O sea, estamos entrando en una nueva etapa donde ya todo lo que esté por debajo de esta cifra tan elevada sea dudoso. Una excelente pregunta, porque yo creo que eso debe traer a la mesa la discusión de que no es fácil desarrollar una vacuna.
De hecho, la vacuna del laboratorio Merck falló, la vacuna de CureVac falló, la vacuna de Sanofi Glaxo, el primer diseño, falló, una vacuna en Australia falló. Entonces, tener vacunas como las que tenemos el día de hoy con esa alta eficacia, creo que es un logro de la investigación científica, pero lógicamente Pfizer y Moderna pusieron la barra aquí. Altísima. Demasiado alto, sí. Esos números nunca se han visto. La vacuna de influenza con que nos vacunamos anualmente, regularmente la eficacia es 50, 60%, dependiendo del match que exista entre lo que circula y la vacuna. Recordemos que ahí nosotros dependemos de que haya una vigilancia internacional que le diga a los laboratorios la que está circulando es esta. Los laboratorios desarrollan la vacuna en 3 meses, la presentan a los países y ahora tú tienes que tener un match adecuado entre lo que está circulando y la vacuna, 50, 60%. ¿Esto le dará, cree usted que le dará ánimo a ese grupo que está surgiendo por allí, antivacunas, que uno ve mucho en los medios de comunicación? Bueno, esperemos que no, ¿no? Yo lo que esperaría es que cuando uno falla, uno aprende más de las fallas que de los éxitos. Y hay razones por las cuales creemos que la vacuna de CureVac, que es RNA mensajero, es diferente a la de Pfizer y diferente a la de Moderna. Hay ciertas características que hacen a la molécula diferente. Lo que esperamos es que CureVac tome ese aprendizaje de esta falla y regrese y nos traiga una vacuna 2.0, mejor aún que las que tenemos con Pfizer y Moderna. Doctor, comienza barrido el otro mes. ¿Qué variantes se van a tener para que se vaya preparando la población? En un minuto, si es posible. Va a haber una combinación de estrategias. Las escuelas van a seguir porque han sido exitosas y las personas las identifican con sitios de vacunación. Autorrápidos también, porque las personas pueden ir al autorrápido. Va a haber lugares de barrido completo desde los 16 años de edad, dependiendo de la transmisión comunitaria. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué te diré? En Penonomé o en Coclé nuevamente una transmisión muy intensa, tengo que vacunar a todas las personas. En otros lugares va a haber arriba de 40 años de edad. ¿Qué me preocupa a mí? Que es en donde es el mayor riesgo de nuestro país. El área metropolitana y San Miguelito por la densidad poblacional. Ahí tenemos una gran cantidad de personas. El interior, de hecho, mira, Los Santos ahora tenemos lamentablemente una transmisión más alta. Pero el hecho de que la población, la densidad poblacional sea más baja, mitiga la transmisión del virus y ellos han hecho un papel como sociedad fantástico. No tenemos que menospreciar lo que ellos han hecho en Los Santos y en Herrera. Una combinación, barrido, escuelas, vamos a tener autos rápidos, vamos a tener también, yo diría, arriba de 40 años de edad en algunos lugares crónicos. Son de los primeros que tenemos que incluir en esa estrategia de vacunación. Doctor, gracias por haber estado acá, por toda esa orientación que nos ha dejado en el tapete. Vamos a la pausa y regresamos. Ah, no, ya nos vamos. Como que ya no se hay acabó pausa. el programa. Ya. Es que hay tantos temas de verdad que hemos abordado el día de hoy. Felicidades en el Día del Padre. Felicidades a usted que estaba en sintonía celebrando en casa este día grande. Nos vamos ahora sí. Gracias. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.